En primer lugar, me gustaría agradecer a Chantal Signorio y al señor Sergio Silva por su amable invitación al Festival Puerto de Ideas de Antofagasta. Es un gran placer estar en Chile para hablar con ustedes sobre física y ciencia ficción. Mi español no es muy bueno, así que voy a continuar en francés. Cuando vemos la imagen de abajo, podemos preguntarnos ¿de cuántos voltios es esto que tienen aquí? Tienen 1 hora para contestar a la pregunta. ¿Cuántos voltios hay aquí? ¿Cuántos? ¿1 millón? Aquí me dicen 1 millón a la izquierda. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? 2 millones, ok. Bueno. Es divertida la pregunta porque uno puede preguntarse ¿cómo se puede adivinar el voltaje del emperador? Y para hacer esto hay que hacer una cosa, es hacer que el aire sea conductor. El aire es un aislante eléctrico. ¿Ah? El emperador, el aire puede ser conductor si entre 2 electrodos se impone un campo eléctrico suficiente. Tiene que ser suficientemente fuerte para que el aire sea conductor, para arrastrar las moléculas del aire y lograr este fenómeno. A lo mejor lo han visto en los colegios. En París hay un museo científico que se llama el Palacio del Descubrimiento, Palais de la Découverte, y este es el experimento que se realiza allá. Alguien con cabello largo sube a un electrodo y se le pone 300.000 voltios. ¿Por qué de pelo largo? Porque a esta persona se le va a cargar con electricidad y su cabellera va a formar una gran corona en torno. Nunca he logrado subir a esta cosa, no me han permitido. En general se escoge a una chiquilla, una joven con pelo largo, le aplican un voltaje de 300.000 volts y ella tiene una vara metálica puntiaguda que orienta hacia un mediador científico que también tiene una varita metálica. Las dos varitas se acercan y se logra un relámpago. Y aquí la fotografía da la impresión de que son varios relámpagos y ahí se forma como una cinta luminosa. Y se crean relámpagos creando en una distancia suficientemente pequeña el voltaje de 300.000 voltios. Entonces depende de los voltios y de la distancia. Esto es el campo eléctrico. Para que el aire sea conductor, se necesita un campo eléctrico de 3,6 millones de voltios por metro. ¿Cuál es el largo de los relámpagos aquí, aproximadamente? Podríamos estimarlo comparando el largo de los relámpagos con el tamaño del personaje. Si decimos que este personaje tiene el tamaño de un hombre normal, los relámpagos pueden medir 2 a 3 veces su tamaño. Por lo tanto, podemos decir que estos relámpagos pueden medir entre 4 y 6 metros, pero no más. Y si necesitan 3,6 millones de voltios por metro, por 4 a 6 metros, significa que el voltaje es de 20 millones de voltios. Y así es como podemos tratar de determinar el voltaje del emperador, nada más que analizando lo que está haciendo. También ven en el experimento del Palacio del Descubrimiento que la joven y el joven tienen una vara metálica puntiaguda. Es muy importante que sea puntiaguda, porque porque esto va a favorecer la creación del relámpago, va a aumentar el campo eléctrico. Y miren cómo pone los dedos el emperador, así. No así, ni asá, ni así. ¿Por qué así? Porque la extremidad del dedo es más puntiaguda que el resto de los dedos. Es mucho mejor así, y podemos imaginarnos incluso que si el emperador es físico, tiene uñas postizas que pegó sobre sus uñas postizas
y que a lo mejor se pintó las uñas con un pinta uñas metálico para que sus dedos sean bien conductores y hagan relámpagos bonitos. Es una posibilidad. No es posible saberlo a ciencia cierta porque no se ven de cerca. Pero el emperador debe tomar precauciones. ¿Por qué aquí no se cierra instantáneamente después del experimento? ¿Por qué la chica no se muere después del experimento? Son 300.000 voltios. Ella no se muere porque está aislada del piso. Estos grandes soportes que se ven aquí permiten levantarla para que se vea bien el experimento, pero además también permiten aislarla del piso para que la corriente eléctrica prefiera pasar por las varitas en lugar de pasar por los pies, porque si pasara por los pies, la chica moriría. Por supuesto que preferimos que pase por arriba, y al aislar la chica del suelo, la protegemos de la corriente eléctrica. El emperador trata de matar a Luke Skywalker, pero él no muere. ¿Cómo puede ser? Es porque tiene unos zapatos que son suficientemente aislantes. ¿Qué tipo de zapatos se necesita para aislarse del suelo cuando uno está con 20 millones de voltios? Zapatos especiales. Y si tienen zapatos de goma ordinarios, necesita que midan 40 centímetros la suela. Esto significa que el emperador tiene zapatos de drag queen. No puede ser de otra manera. Porque si no, va a electrocutarse con su propio campo eléctrico. Y esto, lo que podemos hacer entonces, ¿qué es lo que queremos hacer exactamente? ¿Esto es física? Diríamos sí, efectivamente, porque estamos hablando de física, pero no exactamente porque yo dije palabra física o porque yo invoqué un mundo de la física, es que estamos realmente haciendo física, porque con lo que yo ya sé del mundo, de la Tierra, de aquí, ahora, actualmente, con lo que yo sé de la física, de la electroestática, particularmente, analizo la escena que veo y la puedo comprender. La física sirve para comprender el mundo. Y la segunda cosa es, en este mundo yo puedo observar, gracias a lo que me parece haber entendido, hago una predicción sobre este mundo. Intento adivinar cosas que yo no veo, pero que deberían estar aquí si tengo razón de analizar este mundo con la física ahora. Y la predicción que yo hago es: el emperador tiene zapatos de drag queen de 40 centímetros de espesor. Bastaría con que alguien entrara en la película para poder hacerlo, pero eso es difícil. Pero es necesario que alguien entre en la película y diga, jaja, y listo. Entonces levante el vestido del emperador y se dará cuenta que tiene los zapatos de drag queen y puede sobrevivir a la experiencia. Porque el emperador eso lo va a molestar cuando le levanten el vestido y entonces lo va a matar. Entonces, si ustedes pudiesen hacer eso, ustedes podrían ver efectivamente que yo tengo razón o no. Si tengo razón, usted dice, muy bien, encontraste la respuesta, perfecto. Pero si, por el contrario, constatamos que el emperador no tiene los zapatos que yo digo, entonces en ese caso, usted sabe que yo me equivoqué. Entonces, sabes que hay un error en algún lugar. Y eso es este proceso que permite que la ciencia, es por eso que yo digo que vamos a practicar la ciencia, es comprender este mundo con lo que nosotros ya sabemos e intentar hacer predicciones sobre ese mundo, y si ellas están ahí, efectivamente lo hicimos bien, tuvieron razón. Yo creo que lo que pone funciona bien. Si no están aquí esas predicciones, es decir, se equivocó, hay que volver a comenzar y hay que empezar el trabajo desde cero nuevamente. Eso explica por qué el emperador tiene un abrigo tan grande. ¿Por qué tiene un abrigo tan grande? Porque no quiere que veamos que tiene zapatos de drag queen, porque todo el mundo se va a reír como ustedes lo han hecho y eso lo va a molestar, y estará obligado a matar a todo el mundo con su gesto. Entonces es más difícil para él esconder todo debajo de este abrigo. Ese tipo de cosas, de reflexiones, los que le hemos dado, vamos a intentar analizar una otra escena, y después de la conferencia vamos a hablar de los planetas, vamos a intentar analizar esta escena y adivinar cosas para saber cómo funciona esto y si es coherente o no con nuestro mundo y con la física. A ver, una escena pequeña, es un extracto del video. Vemos a Luke Skywalker que se está estrenando. Vean lo que él hace. Está y está haciendo la posición invertida de una mano, y Yoda está en la parte superior, no tiene la cosa muy equilibrada. Él se está filmando tiene sobre un brazo, está mirando no sé, el río que cae, levanta una piedra, se fija que levanta la piedra como una especie de antigravitación y contra la gravedad de Dagobah.
pone la piedra nuevamente en el piso y entonces el Arturito está cayendo el agua y Luke pierde el equilibrio y Yoda cae y mire cómo cae. Parece que nada, todo parece que fuera muy normal. Es normal que todo sea normal. Ok, perfecto. Vamos a discutir eso después. A ver, ¿es posible estar en ese equilibrio? ¿Sí o no? Y sobre todo, ¿por qué sí o por qué no? No es sí o no lo que me interesa, es por qué, una respuesta o la otra. Primero hay que preguntarse qué quiere decir estar en un equilibrio. ¿Por qué yo estoy aquí no me caigo, por ejemplo? Está mi peso que me tira hacia el centro de la Tierra, que me tiene ahí firme contra el sol. Si yo me voy hacia adelante un poco, ustedes ven que estoy un poquito más inclinado. Si me hago un poquito más, en un minuto yo voy a caer. ¿En qué minuto voy a caer? ¿En qué minuto preciso voy a caer? ¿Y por qué estoy en equilibrio? Porque mi peso es una fuerza que funciona completamente en mi cuerpo. Es una flecha que a la altura de mi ombligo, es una flecha de gravedad que está sosteniendo mi cuerpo equilibrado. Algo que me va a tirar hacia abajo y están mis pies en el piso, que hace una especie de pequeño rectángulo. Si mi peso se proyecta en ese pequeño rectángulo, todo está perfecto. Cuando yo me inclino un poco hacia adelante, mi peso siempre está en el rectángulo, inclusive si estoy hacia adelante, pero en un minuto determinado me voy a caer porque mi peso de mi cuerpo se proyecta fuera de ese rectángulo. Ahora estoy sobre ambos pies y estoy apoyado solo en un pie. ¿Cómo lo hago? La respuesta parece, voy a levantar un pie. No puedo. No funciona. Si levanto un pie, tengo solo un apoyo, mi peso que está aquí va a caer al piso, fuera de mi peso de apoyo y me voy a caer. ¿Qué debo hacer entonces? Con mi pie izquierdo yo me empujo hasta sentir que mi centro de gravedad está sobre el peso del pie que está en el piso. Y en ese minuto yo puedo levantar mi pie. Pero si yo me quiero poner sobre la punta de los pies, que es más difícil todavía, siempre mi cuerpo de gravedad debe estar proyectado en la superficie de la punta de mi pie. Es por eso que es tan difícil. Hay mujeres aquí que han hecho ballet. Estar en la punta de pies es muy difícil. Es una superficie pequeña y para que la bailarina se pueda tener, su peso debe estar proyectado efectivamente sobre la punta de sus pies y por eso es muy difícil hacer ese gesto en la danza. Veamos a Luke. Imaginemos que su centro de gravedad está en su ombligo. ¿Va a caerse sobre su punto de apoyo que es su mano? No. Entonces va a caer. Pero es más complicado. Está su brazo que está extendido, su pierna, y está Yoda en el otro equilibrio. Le habla desde el centro de gravedad en esa posición. Si yo estoy así, mi centro de gravedad está en cualquier lugar. Se movió un poquito porque mi cuerpo tomó otra posición. En ese caso vamos a intentar determinar cuál es el centro de gravedad. Voy a ver, no son cálculos, pero van a ver. Vamos a dibujar en física lo que se llama una referencial. Si el centro de gravedad de Yoda está por esa línea que estoy presentando aquí, si cae ahí, entonces es un equilibrio y eso funciona. ¿Dónde está el centro de gravedad del Luke? Vamos a poner el centro de gravedad en este brazo, en el brazo derecho, de este brazo que es el brazo izquierdo, de su cabeza, de su pierna, de su otra pierna, y vamos a encontrar la masa de una de las piernas, de uno de los pies. A ver, listo, la cortamos y vamos y en medicina legal hacemos eso. Los médicos saben cuál es la masa o el peso de la cabeza, de un ojo, de un pie, de un brazo, documentado. En internet están todas las informaciones, un buen amigo. Y van a encontrar todo ese tipo de información. La masa de un brazo puede ser 6% del cuerpo y la masa del pie el 10% del cuerpo. Es que igual que yo no conozco todo lo que él pesa, pero yo voy a decir de un adulto macho, adulto, no sé, 68 kilogramos, la masa de cada brazo, del cuerpo y de la cabeza. Hay Yoda también. ¿Yoda tiene una masa también? No. Algo debe pesar. ¿Cuánto pesa Yoda? Puedo estimar, voy a comparar Yoda con la talla, con el tamaño de Luke. Más o menos debe ser
unos 80 centímetros más o menos, 90 por ahí. A ver, ¿quién mide eso más o menos aquí en la sala? No, son un poco grandes ustedes. Un niño mide eso, un niño pequeño mide eso. ¿Y cuánto pesa un chico? A ver, depende de los niños, unos 13 kilos más o menos. Entonces Yoda, ese es el centro de gravedad de Yoda. No sé si tiene un ombligo, pero yo se lo pongo aquí al medio igual. Hace 13 kilogramos. Aquí tengo 13. Aquí tengo la masa de una pierna, la otra pierna, la masa del tronco, la masa de los brazos. Y con todos esos elementos yo puedo calcular cuál es el centro de gravedad del conjunto del cuerpo en esta posición un poco extraña. Eso se hace cálculo. Eso sirve el barímetro para ver el peso, y eso es el centro de gravedad. Entonces está un poquito más abajo, no a la altura de su ombligo, y el centro de gravedad está aquí, se proyecta fuera desde el punto de apoyo. Entonces Luke se va a caer, y ustedes pueden ver su brazo que está extendido, está ubicado del lado no correcto, por lo tanto es del lado donde va a caer. Su pie está efectivamente en el lado correcto, eso lo va a estabilizar, la pierna lo va a estabilizar. Y Yoda es que es un poco incómodo para Luke también, porque lo incomoda y está del lugar donde se va a caer. Entonces Yoda se puso del lado que más le molesta a Luke, y es efectivamente para poder entrenarlo. Entonces tenemos que decir, no es posible, hicimos todos estos cálculos y eso no funciona. Y sin embargo, ustedes han visto la película funciona, él logra tener el equilibrio. ¿Cuál es la razón? Porque él utiliza la fuerza, es la razón de la película. Pero ¿cómo yo puedo estar seguro de eso? Podría haber otra solución, quizás. ¿Ven otra solución para que este equilibrio sea posible? Vamos a ver, esa hipótesis. Está el brazo, la pierna, Yoda, el brazo, el cuerpo. Pero imaginemos que este zapato que estoy prestando aquí está escondido. Hay una masa importante de ese zapato. Por ejemplo, un clavo, no sé. Imaginemos que tiene una masa importante este zapato. Entonces, si esta masa es suficientemente considerable, el centro de gravedad va a ser desplazado hacia arriba, y eso será el equilibrio perfecto. ¿Qué tipo de masa o peso se puede agregar? Eso se calcula también. Hay que encontrar la masa necesaria para poner en el zapato para que pueda hacer el equilibrio. Cuando hacemos ese cálculo, 20 kilos. Hay que esconder 20 kilos en un zapato. ¿Es posible hacer eso? Eso hace 20 litros de agua, por ejemplo. Eso no se ve. ¿Qué podríamos poner en el lugar del agua? Un material más denso que el agua. Su masa de volumen, su densidad es 1 kilogramo por litro. Entonces, para hacer 20 kilos, 20 litros de agua, usted sería tener como un bidón de agua enorme. Entonces, si estamos, el oro es caro. El oro son 19 kilogramos por litro. Entonces, 1 litro de oro, y eso es pequeño. La superficie del pie son entre 300 y 350 cuadrados. Entonces, si le ponemos un poquito de espesor, hace 1 litro de volumen. Si tiene una suela de oro, eso si usted es rico. Una suela en uranio. El uranio es peligroso. Entonces, en osmio, es el material mucho más denso que se conoce. Es un material 22, es la densidad por 22 por litro. Y usted pone osmio en el zapato y ahí tiene 20 kilos, y eso no se ve. Es decir, que los zapatos que él tiene son zapatos como los zapatos de los que hacen randonnée o de los militares, y eso hace 2 o 3 centímetros de espesor. Y entonces ahí, en ese zapato, podemos esconder 20 kilos en ese zapato. Pero eso que tiene como consecuencia, tengo 20 kilos en un pie y 0 en el otro, y yo no me muevo y no se ve. Y si yo me muevo,
tengo que hacer ese gesto. Eso, así voy a tener que mover el pie. Estamos de acuerdo, 20 kilos y va a ser muy difícil poder moverlo. ¿Y se fijaron cómo cayó Skywalker? Y cayó, y los pies cómo se movieron. ¿Usted tenía la impresión que él tenía 20 kilogramos en su zapato cuando cayó? No. Entonces no tiene 20 kilos en el zapato. Es decir, que no es la solución requerida. ¿Se dan cuenta cuál es el razonamiento? Para que Luke pudiese tener ese equilibrio, si no hay masa escondida o oculta, no es posible. Lo vemos el equilibrio. Entonces vamos a encontrar un argumento, una razón para saber por qué él está en ese equilibrio. Quizá tiene un 20 kilos escondido por ahí en algún lugar. No es el azar, eso ha sido calculado, es para que él pueda mantenerse de esta forma. Si tiene 20 kilogramos, entonces él puede tener el equilibrio. Pero si él está equilibrado es porque él tiene 20 kilogramos en su zapato. Es decir, que si tiene ese equilibrio es porque tiene los 20 kilogramos en el zapato. Entonces yo puedo constatar que no tiene los 20 en el zapato porque yo veo que él se mueve normalmente. Entonces el equilibrio es imposible. Entonces sí, el equilibrio se puede cuando él tiene los 20 kilogramos o no tiene los 20 kilogramos escondidos. Por lo tanto, el equilibrio no es posible. Y es exactamente como hay que hacerlo. Yo hago una predicción del mundo. Si yo entiendo el mundo de esta manera, debe tener 20 kilogramos en ese zapato. Yo contacto que no los tiene, porque él se mueve normalmente y no podría moverse si tuviese esos 20 kilogramos. Por lo tanto, el razonamiento que yo hice no funciona. Y entonces la solución que queda es, él utiliza la fuerza. Evidentemente, él utiliza la fuerza. ¿Ustedes entienden cómo fue hecho? Esa es la idea de utilizar. Es como las informaciones científicas tienen una teoría, hipótesis, una teoría que describe el mundo que se está observando. Hacen predicción sobre este mundo. Si las predicciones están ahí, todo está bien, estamos más o menos contentos del trabajo que han realizado. Si las predicciones que dan sobre el mundo no están verificadas por una experiencia o por una observación, entonces hay que cambiar algo en el modelo, hay que cambiar algo en la teoría, hay que cambiar algo en la hipótesis y volver a comenzar. Y es así como se hace constantemente y entonces se termina por comprender cómo funciona el mundo. Entonces nos permite comprender que la ciencia es una obra que es colectiva, un trabajo colectivo, porque son muchos científicos que hacen el trabajo, uno que va a decir esto y el otro va a verificar tal cosa. Alain Spee dice la física cuántica es así, es el Einstein, y entonces dice no es así, y entonces hay que modificar la visión que se tiene del mundo y los colectivos, porque son muchas personas que hacen y es acumulativa. Una vez que se demostró que es falso, una vez que la experiencia muestra que es falso, que la Tierra, que el Sol gira al torno a la Tierra. Una vez que se demostró eso está falso, se acabó, o no vamos a volver más sobre ese tema. Cuando demostramos que la Tierra no es plana, ya hay experiencias que permiten contradecir las frases que están establecidas, la Tierra es plana. Lo olvidamos y seguimos conversando. ¿Entienden? Es muy importante tener ese tipo de razonamiento en la cabeza, sobre todo en el mundo de hoy. Como hablamos de los fake news o de la falsa información, eso debe ser evacuado del universo científico. Es lento, a veces muy lento hablar del mundo científico. Otra cosa que se puede hacer, que es muy divertida, es clasificar los Jedi. ¿Cuál es el más fuerte de todos esos? El más fuerte, hay que saber, ¿qué quiere decir que sea el más fuerte? ¿Es el que maneja mejor la fuerza? La fuerza nos dijeron que es. La fuerza es un campo de energía. Esa es una definición que es interesante porque la energía es la cantidad de permite medir la capacidad que tienen ustedes para transformar el medio ambiente. Si ustedes tienen mucha energía, pueden hacer muchas transformaciones. Con poca energía, pocas transformaciones. Pero eso no es suficiente. Hay que tener energía para hacer esa transformación, hay que proporcionar esa energía rápidamente, porque cuando usted hace una transformación, imaginemos que yo quiero romper esta mesita, y para romperla necesitamos, no sé, no importa, una cantidad importante de energía. Yo le doy un golpecito, no la va a romper porque mi golpe fue
fue una unidad de energía, por lo tanto no es tan importante. Le voy a dar, no sé, miles más de golpecitos. Quizás con todos estos golpecitos voy a lograr hacerlo. No. ¿Y por qué no? Porque cada golpecito que yo le doy, cada poquito de energía que yo le dejo caer, le va a servir a miles de cosas. Va a hacer vibrar el soporte, va a tomar un poco de energía. Ahí donde yo pegué, quizás va a calentar un poquito la energía. Va a haber un ruidito cada vez que yo le pego. Hay un pequeño ruidito. Es otra forma de energía mecánica. Entonces la energía que yo entrego a esta mesa, si la dejo mucho tiempo, ella se va para hacer otras cosas que no me conciernen. Hacer ruido, mover la mesa, calentar la tabla. No, yo quiero romperla. Ese es mi objetivo. Entonces si yo tomo toda la energía de la que yo, miles de millones de golpecitos por segundo, eso, millares de segundos. Ok, no lo vamos a hacer. Imaginemos que tomo todos de un solo golpe, los que tengo. Entonces ahí la mesa va a partir en miles de pedacitos. Un pedacito va a romper la mesa, el otro a enviar los pedacitos en todos los sentidos. Uno va a calentar la mesa, la otra servirá para hacer ruido, pero habrá suficientes para poder romperla. Entonces hay que comparar todos los mecanismos de transferencia de esta energía que yo pongo en la mesa, hay que compararlos entre ellos y ver el más rápido ganará. Si quiero romper la mesa, entonces tengo que hacer el más rápido y en el tiempo más breve posible. Y el flujo de energía, la energía dividida por la duración durante la cual voy a aplicar esta energía a la mesa, este flujo se llama potencia. Y la unidad de la potencia son los watts. Deben conocer esa palabra, los watts. Para clasificar a los Jedi, todos tienen acceso a una gran reserva de energía, que son los watts. No los vamos a clasificar por quién tiene más energía, pero algunos van a tener acceso a esta energía lentamente y otros rápidamente a esta energía. Y algunos van a ser potentes, otros van a ser poco potentes, y los Jedi fuertes, entre comillas, son aquellos que tienen gran potencia expresada en watts. Por lo tanto, hay que determinar solamente cuántos watts produce Skywalker aquí. ¿Cuántos watts? Igual que para... vamos a preguntarnos qué hace Skywalker. Utiliza la fuerza para levantar unos baúles grandes contra la gravedad del planeta. Imaginemos que la gravedad sea similar a la de la Tierra. Levanta estos baúles, quizás juntos pesan 100 kilos entre los dos, 100 kilos redondos, contra la gravedad de la Tierra, y vieron que cuando los levanta se demora 2 o 3 segundos. Podemos calcular cuánta energía tuvo que desplegar para levantar estos baúles y vamos a calcular la energía. Cuando hacemos este cálculo, da un orden de tamaño de la potencia, y esta potencia es aproximadamente de 1000 watts. ¿Es mucho o poco? Si tomamos a un humano como yo en una bicicleta que está pedaleando durante 7 u 8 horas, si quiero durar 7 u 8 horas, a lo mejor voy a producir 100 watts. Eso es lo que produce un humano, más o menos. Un tipo fortachón o un ciclista con mucho entrenamiento a lo mejor va a producir 400 watts. Pero durante 20 minutos, los ciclistas que suben a las montañas tardan 20 minutos en Francia, para los Pirineos franceses, por ejemplo, o los Alpes, y gastan aproximadamente 400 watts permanentemente para llegar arriba en 20 minutos. Si toman un ciclista especializado en vueltas de pista o en la persecución individual, va a durar 3 minutos para producir 700 watts. Si toma un levantador de pesas que levante todo eso, entre 1500 y 2000 watts. Entonces, lo que hace Skywalker aquí equivale a lo que hace un excelente atleta, pero levanta las cosas sin tocarlas, lo que ya es medio milagroso, y además lo hace siendo que tiene da la apariencia de ser más bien flaquito. Entonces, 1000 watts es Skywalker. Entonces Yoda, ¿cuántos watts en este experimento? ¿Qué es lo que hace? La nave de Skywalker la vimos hundirse antes y Skywalker trata de sacarle, no lo logra. Y
El Jedi dice no hay problema, el Yoda dice no hay problema y lo saca. Combien il a dépensé de watts? Eh bien, il fait la même chose ¿Cuántos que watts Skywalker. gastó? Hace lo mismo que Skywalker, pero en lugar de levantar 100 kilos, ¿cuánto levanta? Levanta una nave interestelar. ¿Cuánto pesa una nave interestelar? No tenemos idea, no tenemos de estas naves. Pero se parece a un avión de caza, un F-15, por ejemplo, que pesa unas 20 toneladas. En lugar de levantar 100 kilos, está levantando 20.000 toneladas. 1000 veces más potente que Skywalker. Yoda, 100 kilos, 100 Luke Skywalker. 100 kilowatts es la potencia de un auto pequeño, como los que tenemos en Francia, porque aquí en Chile tienen autos grandes. 100 kilowatts, como 70 caballos de vapor. Luke no lo logra, y Yoda sí. El emperador, ¿cuánto tiene aquí? Determinamos antes su voltaje, dijimos 10 a 20 millones de voltios. Para calcular la potencia necesitamos calcular la potencia eléctrica que produce, la podemos adivinar, estimar. ¿Qué está tratando de hacer? Está tratando de matar a Skywalker, está haciendo una especie de silla eléctrica. En la silla eléctrica estadounidense ya se ha matado gente. ¿Con cuánta corriente? Varios amperes. Imaginemos que un ampere aquí, 10 millones de voltios, hay que multiplicar los amperes por los voltios. 10 millones de watts. 10.000 Luke. El Luke aquí no pesa nada. 10 millones de voltios es el equivalente en Francia a un tren rápido que recorre entre París y Lyon. Esos pesan varios miles de toneladas, van a 300 kilómetros por hora. 300 kilómetros por hora es una flecha. Ustedes no se ponen delante del tren para indicarle que se detenga. No tienen la potencia necesaria y van a ser barridos por el tren. Entonces, 10 millones aquí de watts. Yoda es el más fuerte, eso es seguro. Y vamos a terminar hablando de la potencia de una espada láser. Miremos esta secuencia. Aquí tenemos dos malos que están ocultos detrás de estas puertas y el Jedi. ¿Qué dice aquí? Aquí no se ven preocupados. Y con su láser derrite la puerta. En su espada láser tiene suficiente fuerza. ¿Durante cuánto tiempo lo aplica? 3, 4 segundos y derrite una puerta metálica enorme. ¿Qué energía se necesita para hacer derretir esta puerta? En primer lugar, esto va a depender del material de la puerta. Puede ser muchas cosas. Imaginemos que sea acero, pero podría ser otra cosa. Una puerta de acero es lo que derrite. También va a depender de la masa del acero, va a depender de la temperatura de fusión del acero, 1500 grados Celsius, va a depender también de la capacidad calorífica del acero y va a depender también del calor latente del acero, es decir, que va a depender de la física y de la termodinámica del acero. Y si ponemos números en esto, vamos a calcular la energía que gastó, se divide por 3 o 4 segundos y vamos a obtener la potencia en watts que tiene la espada láser. ¿Cómo se estima la masa de acero que se utilizó? Miremos la escena. Hunde su espada láser en la puerta y se ve aquí una curva. Y comparando este rayo de curva con el tamaño del Jedi, se puede estimar el valor del radio de curva. Podría medir 1 metro si se compara esto con el tamaño del Jedi. Podría medir quizás la mitad del tamaño del Jedi. Por lo tanto, la puerta es muy gruesa. ¿Pero cuánto mide de grosor? Voy a comparar esto con una puerta de caja fuerte. Por ejemplo, una puerta de caja fuerte de un banco, una grande,
mide 70, 80 centímetros de espesor y ahí puedo calcular el volumen de acero. Y yo sé que el acero pesa 8 toneladas por metro cúbico. Entonces, 3/4 de metro cúbico de acero. Y aquí tenemos 6 toneladas de acero derretidas en 4 segundos. Y cuando ponemos todas las cifras, obtenemos que la potencia de la espada láser es 1.000 millones de watts. Es enorme. Aquí yo tengo una espada láser en mi mano y entonces en una cosa de este tamaño es capaz de poner el equivalente de una central nuclear. Es la potencia que produce una central nuclear, y una central nuclear es muy grande, no cabe en una espada láser. Una espada láser no tiene pilas, necesita demasiada potencia para lo que hace. Entonces, estimando que llegamos a la conclusión de que lo sabíamos, evidentemente, que no es posible o va a ser sumamente difícil. Y algo que es importante cuando se hace física, los experimentos de física, hay que tener cuidado de lo que se hace, porque cuando decimos tomar precauciones, porque puede haber cosas peligrosas que no hay que reproducir. Antes hablábamos del potencial de 10 millones de voltios, es mejor estar aislado del suelo. Es muy peligroso poner las manos cerca de varios kilos derretidos. Eso se llama asado. Aquí ponemos carne o brasas y ahí es muy peligroso. Nunca hay que hacer eso. Es muy peligroso también mirar con los ojos directamente cosas que brillan, como el sol o como acero que se está fusionando. Cuando se está soldando hay que poner una protección muy oscura para proteger la vista. Nunca se mira una fuente así, nunca se acercan las manos a toneladas de acero derritiéndose. El Jedi tendría que ponerse guantes especiales para poder tener su espada láser en las manos, como los vulcanólogos, la gente que estudia los volcanes. Entonces, para concluir con esta conferencia, después aquí hicimos algo de física, solicitando nociones de física, tratando de comprender lo que vemos del mundo, y podemos hacer predicciones sobre lo que nos muestra de este mundo y nos muestra lo que hacen los físicos. Van a hacer los experimentos, van a hacer la observación para verificar si lo que otros afirman es verdad y si logramos encontrar los mismos resultados. Entonces, si estamos de acuerdo, seguimos trabajando esta idea. Si no es concluyente, vamos a dejar de lado esta idea porque hay un error en algún lado, vamos a modificarlo y buscar algo mejor. Y vamos a terminar hablando de los planetas. Este planeta no es tonto. Es un planeta. Pensamos que 60% de las estrellas de nuestra galaxia son dobles. Nuestro Sol es único, pero en nuestra galaxia tenemos 50-60% de estrellas dobles. Y una de ellas la conocen muy bien aquí en el Sol, es Alfa del Centauro, la A y la B, y una y otra giran en torno a su centro de gravedad. El hecho de que Tatooine tenga 2 estrellas es algo posible, pero hay que tener cuidado con la órbita de la planeta en el sistema de 2 estrellas. Cuando el Sol está en el centro y concentra casi toda la masa, 99,8% de la masa del sistema solar es el Sol, la estabilidad de las órbitas es más fácil de garantizar. Pero cuando hay 2 estrellas y otro planeta que también interviene en este caso, va a ser mucho más difícil. Podemos adivinar que existen órbitas estables, sistemas de 2 estrellas, entonces Tatooine gira uno en torno del otro y Tatooine da una gran vuelta en torno a las 2 al mismo tiempo. Eso es posible, y como tiene 2 soles, tampoco tiene que estar muy cerca uno de otro porque podría ser demasiado calor, ni tan lejano tampoco porque podría ser mucho frío. Tatooine es un planeta desértico porque hace demasiado calor. Sería posible imaginar una órbita como esta que existiese. Y miren esta imagen que también se supone que está en Tatooine. Aquí en la película estamos en Tatooine, pero la realidad es que no estamos en Tatooine, estamos en algún lugar de la Tierra. ¿En qué vemos que no estamos en Tatooine? Hay un
sol, no es posible. Esta película fue filmada en la Tierra. No podemos ver dos soles, por supuesto. Y otro error que podemos ver que en esta película que fue filmada en la Tierra, en algún lugar. ¿Podemos decir dónde se filmó o en qué región del mundo se podría haber filmado o en qué región del mundo es imposible que se haya filmado? ¿Pueden haberlo filmado en Francia? ¿Pueden haberlo filmado en Chile? ¿Para Francia? No. ¿Para Chile? Sí. ¿Por qué? ¿Qué se ve? Se ve en una simple observación, no en la decoración con arena, porque esto también podría ser en el Sahara, pero también en Francia tenemos arena. Y si no, podemos importar arena y hacer una decoración artificial. Lo que es importante es la sombra. La sombra está bajo los pies. Eso significa que el sol está ¿dónde? Exactamente arriba de sus cabezas. Y para que el sol esté en el cenit, obligatoriamente están entre los dos trópicos de Cáncer y Capricornio. Obligatoriamente. Si están fuera de este margen intertropical, es imposible que el sol esté en el cenit y que su sombra esté justo donde están sus pies. Por lo tanto, esto fue filmado en un lugar desértico situado entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Por ejemplo, San Pedro de Atacama. Por ejemplo, el Sahara. Por ejemplo, Colombia, en una región adecuada. Bueno, no hay desiertos así en Colombia, pero en Francia no, en Inglaterra no, en Europa no, porque están fuera de la zona tropical. El planeta Mustafar es interesante, visto desde el espacio, se ve así, con un volcanismo muy interesante y podemos preguntarnos si puede ser que exista un planeta así. La respuesta es sí. Podría evocar, bueno, evidentemente que los Jedi se peleen ahí y puedan vivir, no, es difícil, pero esto evoca un planeta en formación. Los planetas se forman por acumulación de materia en gravedad y este material al caer va a calentar la materia y esto podría ser una etapa de la formación de un planeta, una etapa un poco tardía en el sentido de que se ven zonas sólidas, por lo tanto el planeta empieza por acumular materia, se calienta y luego cuando se agota se enfría la superficie, se endurece poco a poco y luego tenemos un planeta con un suelo sólido. Y la otra posibilidad sería que Mustafar fuera el equivalente del satélite de Júpiter, que es el único que comparte con la Tierra porque tiene erupciones volcánicas. Aquí se ve la sombra, la luz del sol que pasa a través y aquí vemos unos 100 kilómetros de erupción de volcán en Io. ¿Por qué hay volcanes? Y aquí, igual que la Tierra por parte de la Luna y la Luna por parte de la Tierra, sufre las fuerzas de mareas de Júpiter y las fuerzas de mareas muestran que los océanos son deformables, son líquidos, pero se olvida a menudo y también afecta a los continentes. En Bélgica hay un laboratorio especializado que se ocupa de las mareas continentales y en Europa con las mareas altas sube el nivel de 30 centímetros, incluso en Bruselas que no está al nivel del mar, que no está al borde del mar. Entonces, la evolución de 30 centímetros en la Luna también, la costra de la Luna va a subir, no de 30 centímetros, sino de 1 metro. Por lo tanto, la Luna se ve aplastada y deformada y se ven fisuras en la superficie de la Luna que se deben a la influencia de la Tierra en la Luna.
Y por último, Io, que es un satélite de Júpiter, padece también la influencia del Júpiter. ¿Y qué pasa para Io? No son 30 centímetros ni 1 metro, sino 100 metros. La costra de Io sube y baja de 100 metros al girar sobre su órbita en torno a Júpiter, y de tanto verse aplastada y deformada, esto calienta el interior por fricción, produce fisuras por las cuales se proyectan materias rocosas líquidas de los volcanes. Cuando vi la película en el cine, este es el pantallazo del DVD de Star Wars Episodio 3, se veía solo esto. Y no sabía por qué optar, si era un planeta que estaba terminando su nacimiento o si era el satélite de un planeta gigante deformado por la fuerza de las mareas. Y si se mira en el Blu-ray, vemos aquí Mustafar desde el espacio en órbita en torno a un planeta gigante. Y yo tenía 2 propuestas y una observación suplementaria que me permite eliminar una de las teorías. No es un planeta, es un satélite, no es un planeta al final de su formación, sino que es... Y esto es lo que permite tener varias hipótesis posibles. Algunas se van eliminando cuando podemos hacer el experimento o hacer otras observaciones. Vamos eliminando algunas, quedándonos con otras, y al final habremos comprendido el fenómeno. Otro comentario sobre el planeta Hot, el planeta de hielo, enormes. En el planeta Hot, planeta de hielo que está casi totalmente cubierto de hielo. ¿Es posible eso? Efectivamente, para la Tierra se produjo 2 veces, es lo que nos dicen los geólogos, hace 700 millones de años y 635 millones. Es lo que llamamos periodo bola de nieve, en que la Tierra estuvo casi totalmente cubierta de hielo. Son los periodos criogeans. En algunas zonas había un poco de agua líquida, pero el conjunto de la Tierra en 2 oportunidades fue totalmente congelado. Por lo tanto, el planeta Hot es probable que no esté totalmente congelado, puesto que la vida es posible. Es que el Bompas y los Tantán, el oso, un yeti blanco, y los Tontón y el Skywalker. Tiene que haber un mínimo de alimentación para estos seres. Los Bompas parece que son carnívoros y se comen los Tontón. Los Tontón parecen herbívoros que deben encontrar algo de hierba en algún momento, quizás en alguna estación un poco más. El último planeta que vamos a ver es la planeta Giónisis. Esa foto no es muy excepcional. El planeta Saturno en el sistema solar. Si ustedes pueden ver el detalle del dibujo de los anillos, del diseño de los planetas de Giónisis, tomaron Saturno para poder realizar esta imagen. Entonces, un anillo, ¿por qué no? Pero ¿por qué ¿de dónde vienen estos anillos? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Y esa es la encuesta que vamos a hacer. En esta imagen vemos hasta el Jedi que está tratando de perseguir a la persona, y vemos no sé, la secuencia de la imagen. La imagen nos permite ver la frecuencia de coalición de las imágenes de la presentación, el tamaño de la desintegración. En una calle, mucha gente, por ejemplo, ustedes tienen que tratar de no tocar. Si ustedes avanzan así, si pasan con las manos abiertas van a tocarlos, pero si pasan de lado no lo van a tocar. Van a tener que ver según la talla del elemento. Eso va a depender cuántos elementos existen ahí, cuánto por unidades de volumen. Si no hay nadie en la calle, puede ir y volver y no va a tocar a nadie. Pero si hay mucha gente, entonces va a ser muy fácil poder rozarse con la gente. Eso depende de la velocidad también con respecto a los elementos que están ahí presentes. Por ejemplo, si todos caminan en el mismo sentido,
Entonces, cuando usted camina con la persona al lado suyo, no lo va a tocar. Es que la gente se empuja unos con otros y es así donde chocamos. Entonces, ¿cuántos elementos en unidad de volumen? ¿Cuál es el tamaño de este elemento? ¿Cuál es la velocidad en cada uno para poder realizarlo? Eso es para dar una idea del principio del razonamiento. Podemos estimar que este tamaño, estas informaciones las podemos tomar y darse la idea o pensar que deben haber debe haber una colisión más o menos cada 6 meses. Una colisión, eso hace muchos pequeños elementitos, algunos van a caer en la Tierra, unos van a partir en el espacio y algunos quedarán circulando en órbita. En realidad no, pero cuando hay dos elementos estelares que se chocan van a ser muchos pequeñitos y eso hará mucho más pequeñito, y cada vez que se vayan destruyendo estos pequeños, no sé, como asteroides, y el número también va a disminuir considerablemente. Y entonces cuando yo miro este anillo y veo que ninguno de esos pedacitos están ahí, yo creo que este anillo no es muy antiguo, porque muy antiguo quiere decir que hace, no sé, una vez cada 5 o 6 veces, 6 meses. Esa es la duración de la colisión. Entre dos colisiones, no más de 5 o 6 veces por mes. Es un anillo que es muy joven. Eso es lo que yo quiero hacerles entender. Este anillo es muy reciente. Hay un anillo reciente, sino cómo se va a formar un anillo. Tiene que ver con la fuerza del mar, del planeta. Yo no estoy seguro que yo no existo, que a ver con un satélite, y esto se encuentra muy cerca de Génesis y son los efectos no son 30 centímetros, no es 1 metro, no son 100 metros tampoco. Se realmente roto por la fuerza de la experiencia. Es la experiencia, señor Roca, que son 17.000 kilómetros. Si usted toma la Luna y la llevan a 17 kilómetros de la Tierra, ella será completamente destruida por la fuerza de las mareas de la Tierra sobre la Luna. El cometa en 1942 pasó cerca de Júpiter, muy cerca de Júpiter, y fue completamente destruida. Ella hizo una vuelta más y cayó sobre Júpiter. Miren las imágenes que están ahí. Es el cometa que se rompió en 25 pedacitos y están aquí presentes en Júpiter, ahí en las imágenes, porque los pedacitos entraban rápidamente y Júpiter iba girando al mismo tiempo. Golpeaba y entraba, daba vuelta, volvía a caer y ahí se iban quedando. Y es así como podemos ver esta estructura. Es mucho más grande que la Tierra, para que tengan un poco más o menos la idea del impacto que ha tenido en Júpiter. Esto pasa una vez, pero no sé, alguna vez puede ser que Genesis sea un satélite, y tal como el satélite Phobos, que es un satélite de Marte que se está acercando de Marte, y estimamos que en 50 millones de años, más o menos 50 millones de años, va a ser roto por la fuerza de marea que Marte ejerce sobre ese satélite. El tiempo que el satélite llegue, eso no se va a hacer en un día. En el minuto que llega, que se friccione, va a ser el anillo, y el anillo, desde el minuto que se ha destruido, se requiere otro tiempo. Yo dije que el anillo era relativamente joven, o sea, a lo mejor en 5 o 6 meses más o menos de la colisión, del impacto de estas dos colisiones. El anillo joven tiene una curiosa coincidencia. El Jedi llega precisamente, justamente el año en donde se formó este año. Hay una posibilidad débil que se haga, que se forme, pero se produce. Y él llega justo en un periodo de millones de años y llega justo en el minuto cuando este anillo se forma. Es una coincidencia bizarra, extraña. Es posible, pero es extraño también. ¿Podemos encontrar una mejor explicación a esta coincidencia? El planeta Génesis, ¿se acuerdan lo que vivían? Eran los extraterrestres en forma de insectos. Estos extraterrestres fabricaron la estrella de la muerte y el turbo láser que destruye los planetas. Y entonces va a desplazarse hacia el planeta para poder recuperar los planos de la estela de la muerte.
recupera los planos y se devuelve, qué sé yo. Pero si ustedes debieran pagar miles de millones de dólares por el turbomaleta, ustedes no quisieran igual que les muestre una prueba y que no están vendiendo algo que efectivamente no funciona solo para ver que algo que funciona. Lo que podemos imaginar es que el anillo de Genesis no se resuelve de un problema físico, que es posible que se haga, pero es extremadamente raro. Y para destacar esta coincidencia es que hace 1 o 2 años, y antes de la última parte de los billones de dólares de lo que va a costar, dice, muéstreme primero cómo funciona. Y los insectos dicen, no hay problema. Tenemos un pequeño satélite, le vamos a mostrar, mire. Y eso le presenta y eso logra que se genere este anillo. Lo más probable, pero yo no tengo pruebas de eso, es solamente una predicción que hay que verificar. Este anillo es el resultado de la distracción de un satélite de Génesis por el turbo láser de la Estela de la Muerte, que cuando él pagó esta suma fantástica para poder comprar los planes de realización. En las coincidencias importantes, cuando hay coincidencias muy bizarras, no nos gusta mucho, pero es importante encontrar algo que sea más genérico, más general, que no haga, que no nos sitúe como en una cosa milagrosa. Tomar en cuenta cuándo el anillo fue formado. Entonces nosotros queremos explicaciones más científicas. Yo estoy de acuerdo que es poco curioso esto con el turbo láser, pero hay que darse una explicación más general, que razones más particulares. Hace 1 hora que estoy hablando, yo voy a parar. Yo espero que gracias a esta conferencia otro punto de vista sobre el universo. No hay que ir a las redes interestelares o a las vistas interestelares para ver estas imágenes. Hay algunos que trabajan aquí en ALMA, que yo tuve la suerte de visitar la semana pasada, y entonces no es necesario de ir a una esfera superestelar, hay que ocupar los telescopios estelares para observar las galaxias vistas desde afuera, no, las galaxias, no la nuestra, y yo les agradezco enormemente por su atención y su paciencia.